Bien, pues entonces me voy a lanzar a predicar lo que Dios ha puesto en mi corazón. El hermano Juan me decía que pusiera un tema o un eslogan de lo que iba a predicar y yo le puse el título, que está por ahí en el cartel, de 3 ingredientes principales para culminar con éxito la labor o el propósito particular que Dios tiene para con nosotros. 3 ingredientes que no pueden faltar en nuestras vidas para alcanzar con éxito el propósito particular que Dios tiene para con nosotros. De esto va el mensaje de Dios para nuestras vidas en este día. Vamos a leer el libro de Nehemías, donde ahí vamos a poder ver a un personaje principal que es Nehemías y cómo este personaje, en la historia que vamos a leer, pudo culminar con éxito su labor particular porque tuvo estos 3 ingredientes a lo largo de su viaje y a lo largo de su labor particular. Leemos el capítulo 1 del libro de Nehemías a partir del versículo 2. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Hasta ahí vamos a tener bastante, conocemos toda la historia de sobra y vamos a puntualizar solamente a Nehemías como este hombre que fue capaz de culminar con éxito esa labor particular que Dios puso en él, ese propósito particular que Dios tenía con él, porque tuvo estos 3 ingredientes que le facilitaron el alcanzar ese propósito. Sensibilidad en el corazón, número 1. Número 2, esfuerzo. Número 2, compromiso. Pero antes de visualizar estos 3 ingredientes en la vida de Nehemías, tengo que decirles, sin lugar a duda y demostrándolo bíblicamente, de que todos, sin excepción, tenemos una labor a desarrollar en beneficio del cuerpo. Todos, sin excepción, tenemos una labor exclusiva y particular. Todos los que me están escuchando tienen una labor y un propósito diseñado por Dios para culminar, para cumplir a lo largo del peregrinar cristiano que podamos estar. Todos tenemos una labor a desarrollar en beneficio del cuerpo, la cual no siempre culmina con éxito. A veces se paraliza, otras se frustra y otras simplemente no llegan a realizarse. Hay jóvenes, hay hombres, hay mujeres que prometían mucho y se han quedado en ser medianía entre muchos. Antes de demostrarles que todos tenemos una labor individual a desarrollar en mitad de la obra del Señor, tendremos que entender que hay, atención a esto, llamados generales y llamados individuales. Apúntense esto. Hay llamados generales, pero hay también llamados individuales. ¿Cuál fue el llamado general del personaje que estamos visualizando? Nehemías. ¿Cuál era su llamado general? Ya sabéis que él era copero del rey, ya sabéis que él era la mano derecha del rey, ya sabéis que él servía el vino al rey. Por lo tanto, si visualizamos su vida, si visualizamos su desarrollo como persona y como cristiano, tenemos que decir que el llamado, no individual, pero sí el general, era ser fiel como copero del rey. Ese era su llamado general, ese era el llamado general donde él tenía que cumplir.
ser fiel como copero al rey. Sin embargo, había otro llamado individual, había otro llamado, otro propósito más particular, que cuál era reedificar las puertas quemadas y levantar las murallas de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Podemos visualizar el llamado general, ser fiel al rey como copero, y su llamado o propósito individual, que era levantar las puertas quemadas y levantar las murallas de Jerusalén. Ahora bien, ¿cuál fue o cuál será nuestro llamado general? Porque todos tenemos llamados generales. El llamado general de Nehemías hemos dicho que era ser fiel al rey. Sin embargo, el llamado individual era levantar y restaurar las murallas de Jerusalén. Nuestro llamado general, queridos hermanos, será, por ejemplo, ser buenos padres para nuestros hijos. Nuestro llamado general tendremos que decir que también puede ser buenos maridos para nuestras mujeres. En nuestros llamados generales también entrará ser buenos ciudadanos en la ciudad en la que vivimos. En nuestro llamado general también entrará el ser buen vecino dentro del portal donde vivimos. Todo esto son llamados generales. Un llamado general sería también ser un buen congregante de la iglesia y a aportar y traer beneficio a nuestra iglesia. Eso es un llamado general. Pero, por ejemplo, yo también tendré un llamado individual, que es ser pastor. No todos somos llamados a ser pastores. Sin embargo, yo, hablando de mi persona, tengo ese llamado individual, ser pastor. Pero claro, hay un problema que está paralizando el poder alcanzar nuestro llamado individual. Y es que hay una regla de oro que no nos deja alcanzar ese propósito particular o culminarlo por lo menos con éxito. Y es que si antes no puntualizamos en nuestro llamado general, obviamente nunca alcanzaremos nuestro llamado individual. Sería absurdo ser pastor si no soy un buen padre o un buen marido. No sería normal ser un buen salmista si antes no soy un buen ciudadano. Mientras no visualicemos nuestro llamado individual, mientras no luchemos por ese llamado individual, puntualizando en nuestro llamado general, obviamente no podremos culminar con éxito esa labor que Dios tiene para con nosotros. Querida Iglesia del Señor, querido hermano o hermana que me escuchas, todos tenemos una labor a desarrollar en beneficio del cuerpo individual, como te voy a demostrar ahora bíblicamente, un llamado particular diseñado para ti con tus medidas, pero nunca alcanzarás o culminarás con éxito ese llamado individual que Dios tiene para ti, si antes no puntualizas en los llamados generales. De nada me serviría ser un buen pastor, como antes he dicho, si antes no soy un buen padre para mis hijos. ¿Se dan cuenta? El llamado general es ser primero buen padre para mis hijos y luego podré alcanzar, porque puntualizo en el general, el llamado individual que Dios tiene para mí, que es ser pastor. Atentos a esto, mientras no visualicemos nuestro llamado individual, vagabundearemos en nuestro caminar cristiano y no avanzaremos con dirección y propósito. Lo voy a volver a leer, que es una frase que he anotado aquí. Mientras no visualicemos nuestro llamado individual, vagabundearemos en nuestro caminar cristiano y no avanzaremos con dirección y propósito. Querido hermano que me escucha, querida iglesia que me escucha, es necesario que cuando vayan pasando los años con nosotros, cuando vayan pasando los pastores y las iglesias y las administraciones, podamos visualizar ese propósito particular. Porque si no visualizas un propósito particular, si no visualizas ese trabajo que tiene Dios para ti a desarrollar en beneficio del cuerpo, posiblemente estarás dando vueltas a un mismo sitio, no tendrás una dirección. Miren, les voy a demostrar, por si cabe alguna duda, de que todos tenemos una labor a desarrollar particular y exclusiva. Dice Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, atención a esta segunda parte, pero no todos los miembros tienen la misma función.
¿Se dan cuenta? Estos versículos denotan autonomía de los miembros dentro del cuerpo. Cada miembro tiene una función en particular. Nadie es excluido. Todos componen el cuerpo. Dice Primera de Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Se dan cuenta? Eres único en el mundo. No hay otro como tú en toda la tierra, con un diseño particular, con una labor a desarrollar especial y única. Eres único en tu especie. Aunque creas que no hay otro como tú. Tienes unas huellas dactilares que no posee nadie en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienes unas medidas, tienes una anchura, tienes unas líneas que Dios ha hecho en tu vida particulares y exclusivas. ¿Sabes para qué? Para alcanzar también un propósito particular y exclusivo. Pero pasemos a visualizar la anatomía del cuerpo humano, que es la analogía que Dios nos dejó para poder visualizar tanto el trabajo de la Iglesia como el de cada uno en particular. Dentro de los miembros, el cuerpo, los hay exteriores e interiores, es decir, dentro de nuestro cuerpo hay miembros que son visibles e invisibles. Por ejemplo, el ojo entra dentro de los miembros visibles, la oreja, el pelo, la boca, la mano, la nariz. Este es el grupo de miembros que reciben piropos y se les puede alardear gracias a su visibilidad. Dentro de una iglesia también hay miembros visibles, claro que sí. Está el pastor, que es un miembro visible, están los líderes de los jóvenes, el coro. Estos a su vez son los que son alardeados, pero también hay miembros invisibles dentro de un cuerpo humano. Por ejemplo, el corazón es un miembro, invisible. Los pulmones son invisibles, los intestinos son invisibles, los riñones son invisibles. Nunca se te ocurriría decirme qué riñones más bonitos tienes, obviamente porque no los puedes ver. Estos no se pueden admirar ni hablar bien de ellos porque no son visibles, pero sí son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Todos somos necesarios. El ojo se abre gracias al continuo palpitar del corazón, que expulsa sangre por todo el cuerpo y mantiene a los demás miembros con vida. La boca produce sonido gracias a los pulmones, que se llenan y vacían de aire para producir la respiración. La ceja protege al ojo. ¿Para qué? Para que el sudor no interrumpa su visión. ¿Se dan cuenta? Hay diferentes miembros en el cuerpo, que es la analogía que Dios nos deja ver, la funcionalidad de la Iglesia, pero todos son necesarios. Hay algunos que son visibles y otros son invisibles, pero no por eso quiere decir de que unos sean más necesarios y otros no. Por lo tanto, te quiero decir, y quiero que lo entiendas en esta noche, Dios te ha diseñado y te ha hecho con unas medidas exclusivas para que tú puedas culminar con éxito un propósito particular que Dios ha diseñado para ti y que lo tendrás que desarrollar y conseguir a lo largo de tu peregrinar cristiano. No eres igual que otros, eres diferente, pero esa diferencia te hace exclusivo. Quizás no eres alardeado, quizás no ocupas un lugar exclusivo y visible en la iglesia, pero sin ti la iglesia no va hacia adelante. Sin tu aportación, sin tu granito de arena, la montaña no se hace posible. ¿Por qué? Porque Dios cuenta contigo. Porque escúchenme algo, Dios no nos llamó a ser miembros visibles todos, ni tampoco miembros famosos, pero si hay algo que Dios llamó para todos en general, y es que seamos útiles en la obra del Señor. También podemos decir que hay miembros grandes dentro del cuerpo. El tórax es un miembro grande, la pierna, el brazo, pero hay otros que también son pequeños, el dedo pulgar, el pie. Pero díganme algo, ¿qué es la pierna sin pies o el brazo sin mano? ¿Puede la mano sin el dedo pulgar agarrar y desplazar objetos? Claro que no. ¿Por qué? Porque todos somos necesarios. Todos tenemos una labor a desarrollar en beneficio del cuerpo, donde todos, sin excepción, podemos ser útiles en el nombre de Jesús. Quedando esto bien claro, de que todos tenemos un propósito particular y exclusivo, vamos a entrar ahora a poder ver en nuestro personaje, en este personaje llamado Nehemías, cómo él visualiza su propósito particular,
su propósito individual. Ya sabéis que él estaba puntualizando en el llamado general, que hemos dicho que es una de las reglas de oro para poder alcanzar ese propósito individual, que es puntualizar en el llamado general. Y él estaba puntualizando en el llamado general, él estaba siendo fiel al rey, él estaba probando la copa de vino antes de que él la tomara, por si acaso estaba envenenada. Estaba puntualizando, que es la primera regla para alcanzar nuestro propósito, puntualizando en el llamado general para más tarde poder alcanzar el llamado individual. Y de Nehemías tenemos que decir que fue un ejemplo de conducta de su buen cristianismo. Demostró los tres ingredientes que antes hemos mencionado: sensibilidad en el corazón, número 1, por el pueblo de Dios; esfuerzo y compromiso. Esto le conllevó a un éxito seguro de la reedificación del templo. Estando en Susa, capital del reino, hacia el año 478 a.C., vino de parte de su hermano Hanani y de algunos varones de Judá una noticia trágica para Nehemías que provocó tristeza y desánimo. La noticia fue la que encontramos en el versículo 3, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Miren, yo he estado mirando lo que provoca una mala noticia, y una mala noticia, según los psicólogos, puede provocar un desánimo tal en la persona que la recibe, que le arroja hacia una depresión profunda, que los paraliza y no les deja avanzar. Sin embargo, cuando alguien recibe una buena noticia, los psicólogos dicen que se produce una satisfacción y alegría que provoca que dicho individuo que recibe esta buena noticia se convierta en un emprendedor y exitoso hombre que consigue todo lo que quiere. Yo en esta tarde o en esta noche ya quiero decir que quizás hay familias que nos están escuchando que han recibido malas noticias. Quiero decir que quizás hay familias que nos estén escuchando que han recibido en estos últimos tiempos malas noticias. De hecho, España lleva unos años nada más que repartiendo malas noticias, escasez, crisis, enfermedades raras que no tienen cura. Hay un montón de noticias malas que están corriendo por doquier en nuestro país de España. Y sabe, eso está provocando que la gente se paralice, eso está frustrando a muchas familias, también cristianas, donde llegan malas noticias de enfermedad, donde llegan malas noticias de que el trabajo se acaba, donde llegan malas noticias de que vienen problemas económicos. Y eso está agravando que las familias, que los hermanos, que las hermanas puedan visualizar su propósito particular, porque una mala noticia les ha llegado a su corazón y también a su mente, y eso ha producido una paralización que está paralizando el poder culminar con éxito el llamado individual que para nosotros Dios tiene. Pero dicen también los psicólogos que una buena noticia, como bien he dicho, provoca que ese hombre que quizás está apagado, abatido y sin esperanza, se vuelva un emprendedor capaz de alcanzar lo que proponga. En esta noche quiero decirles o quiero lanzar una buena noticia que espero que en esta tarde llene de esperanza y vida a aquellos que me estén escuchando. Tengo una buena noticia que de nuevo va a dar esa esperanza que perdiste recibiendo esa mala noticia. Tengo una buena noticia que espero que te haga levantarte de donde estás y que te haga de nuevo alcanzar y luchar por las metas y sueños que quedaste atrás tras la mala noticia que recibiste. ¿Sabe cuál es la mejor noticia que puedas recibir en esta noche? Que Jesucristo no ha muerto, que Jesucristo vive, que resucitó al tercer día, y como Él ha resucitado, hay vida para ti y para mí en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Voy a beber un poco de agua, perdonadme. Ha recibido la noticia y esto ha provocado un desánimo en él. Pero fíjense bien, la reacción de Nehemías ante la noticia, aunque no implicaba efecto directo sobre él, ya que su posición era alta y buena, se conmovió, dice la Escritura, y se entristeció por sus hermanos, tanto como si le estuviera pasando a él. Esto demostraba el primer requisito que hemos mencionado, que es sensibilidad en el corazón por el pueblo de Dios. Si no tenemos sensibilidad en el corazón por el pueblo de Dios, déjame decirte que no podremos culminar con éxito
el llamado individual que Dios tiene para nosotros. Este requisito es imprescindible para un verdadero cristiano. Si te da igual lo que pasa en la iglesia, lo que pasa a tus hermanos, lo que ocurre en el pueblo de Dios, si eres indiferente ante las circunstancias adversas de la iglesia, déjame decirte que careces de sensibilidad en el corazón. Tendríamos que hacer una pregunta al aire y responderte a ti mismo, y de esa pregunta podrás vislumbrar si tienes sensibilidad en el corazón o no. ¿Hasta qué punto amas la obra de Dios? Un cristiano que tiene sensibilidad en el corazón es capaz de consolar y animar a su propio enemigo. Yo en 1 Samuel 13:14 vi a David, que fue un hombre declarado por el propio Dios como un hombre conforme al corazón de Jehová, que siempre estuvo listo para escuchar la voz de Jehová y que actuó con sensibilidad en el corazón. Tenía tanta sensibilidad en el corazón por el pueblo de Dios que fue capaz de consolar con su arpa a su enemigo, Saúl, que ocupaba el sitio como rey que Dios le había dado a él. Y es que un hombre con sensibilidad en el corazón, querida iglesia que me escuchas, es capaz incluso de perder la razón, aun teniéndola, para que la iglesia no salga dañada o perjudicada por él. Necesitamos hombres y mujeres con sensibilidad en el corazón. Necesitamos hombres y mujeres que sean capaces de tener carga por la obra de Dios. ¿Saben ustedes qué es la sensibilidad en el corazón? Es el valor que nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello que afecta y en mayor o menor grado al desarrollo personal, familiar, social o espiritual. Eso es sensibilidad, el valor que nos hace despertar hacia la realidad. Y es que hay mucha gente dormida ante las circunstancias que están ocurriendo a nuestro alrededor. Hay mucha gente con la sensibilidad en el corazón dormida y perdida. Hay mucha gente con esa sensibilidad paralizada que no la muestran. El cristiano que carece de sensibilidad es frío, indiferente, mediocre, duro, cruel, con una conciencia cauterizada. Su mente se vuelve estrecha y se olvida que amar es ayudar. La sensibilidad es el espíritu que de nuestra época. Nos da igual lo que pasa a nuestro alrededor, lo que ocurre en nuestro entorno o lo que va a ser mi futuro o de mi vida. El insensible es una persona frustrada, paralizada, sin ganas de avanzar, ni aún de vivir. Para visualizar nuestra sensibilidad espiritual tendremos que responder algunas preguntas y de esas respuestas podremos visualizar si tenemos sensibilidad o no en el corazón. Esta es la realidad. Nos falta sensibilidad en el corazón. Nos falta ser sensible ante las adversidades, ante las necesidades que hay no solo en la iglesia, sino en el mundo. Necesidades que nos encontramos a doquier cuando vamos a nuestros trabajos. Necesidades que nos encontramos a doquier en nuestras calles, en las puertas. Y no somos sensibles para poder movernos con esa sensibilidad en el corazón y poder ayudar al necesitado. Mira, en Primera de Reyes 3:8, en el tiempo del rey Salomón, él actuaba como juez ante el pueblo. Traían ante él todos los problemas para que le diera solución. Aquí, en el versículo 3:28 de Primera de Reyes, aparecen dos madres en un auténtico problema, ya que en aquellos tiempos, en el 175 a.C., no había los adelantos científicos que hoy hay. El problema era que una de las madres decía que el niño vivo era el suyo y que el muerto no, y la otra decía exactamente lo mismo. Era un problema. ¿Por qué? Porque no había los adelantos científicos. Hoy en día, con una ecografía o simplemente con una muestra de sangre, podían ver de quién era el hijo, pero en aquellos momentos era un problema grandísimo. Las dos decían que el vivo era el suyo. Pero fíjense, porque en una de las madres pude yo visualizar sensibilidad en el corazón por ese niño. Ese niño está simbolizando la iglesia. Y fíjense, las dos madres querían al niño, pero cuando dijo Salomón, pues ya está, cogeremos una espada, lo partiremos y la mitad para cada uno. Salió la sensibilidad en el corazón de la verdadera madre y dijo, no, dáselo a ella, que aunque es mío y llevo la razón y el niño es mío, prefiero que aun perdiendo la razón, el niño se mantenga vivo. Oh, ahí Salomón pudo visualizar a una mujer con sensibilidad
y pudo visualizar que era la verdadera madre. Y es que la verdadera iglesia, el verdadero hombre y mujer de Dios, es aquel que tiene sensibilidad en el corazón y es capaz de perder la razón para que la iglesia que está simbolizando ese niño siga creciendo y no se rompa. Pero nos falta sensibilidad, nos falta esa sensibilidad en el corazón. No queremos perder la razón en un conflicto, en algún problema en la iglesia. No queremos dar nuestro brazo a torcer y si tenemos la razón menos todavía. Pero nos estamos dando cuenta que estamos a falta en nuestra obra del Señor, estamos a falta en nuestras iglesias de hombres y mujeres con esta capacidad de sensibilidad, capaces de perder la razón para que la iglesia del Señor siga creciendo en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a poder ver otros dos ingredientes más. Dice que este hombre visualizó el problema y se conmovió y se entristeció, pero fíjense, la conmoción de Nehemías por la mala noticia recibida le conllevó a orar y ayunar. Según los comentaristas, 4 meses de oración y ayuno por sus hermanos. Esto le abrió puertas, claro que sí, para que el rey Astarjerjes le diera permiso para ir a reedificar Jerusalén. Déjeme decirte en esta noche algo claro y conciso. No tendremos éxito en nada si antes no nos preparamos con ayuno y oración. Quizás Nehemías no estaba preparado, su condición no era la adecuada, de ahí su preparación durante 4 meses. ¿Sabe qué demostró con esa preparación de 4 meses? Demostró compromiso. Compromiso, ¿por qué? Porque estuvo dispuesto a perder su posición de copero para ayudar a los suyos. ¿Saben ustedes qué significa compromiso? Compromiso significa exactamente responsabilidad, obligación, deber. Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones. Lo vuelvo a repetir, compromiso significa responsabilidad, obligación y deber. Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones. Nadie podrá tener compromiso y responsabilidad hacia los de afuera si antes no eres responsable en ti mismo o contra lo más cercano que es tu familia. Debemos de ser hombres comprometidos, debemos de ser hombres que nos duela la obra de Dios y que seamos capaces, como Nehemías, de perder de lo nuestro para que la iglesia gane. Él era copero del rey. Esta situación no le afectaba a él directamente. Sin embargo, dice la palabra del Señor que él estuvo dispuesto a perder de su posición. ¿Para qué? Para poder ayudar a la obra de Dios. Dios me ayude a mí el primero y también a usted, que este ingrediente no nos falte en nuestro peregrinar cristiano, el ingrediente del compromiso, el ingrediente de perder de lo nuestro para que la obra gane, el ingrediente de ser hombres con compromiso legal y con compromiso de poder dar nuestra mano y nuestro hombro para que esta iglesia, para que la obra del Señor siga hacia adelante en el nombre de Jesús. Pero fíjense, cuando emprende este proyecto de reedificar Jerusalén, pide capacitación. ¿Para qué? Para elaborar ese trabajo, ya que no lo tenía. Árboles, permisos, necesitaba animales quizás para desplazarse hasta el lugar, Y al llegar a Jerusalén no demuestra que era un hombre que se daba a ver o que quería demostrar que él ya había llegado. No, nos muestra prudencia y paciencia y tardo al hablar, ya que estuvo 3 días solo investigando y observando y sin contar a nadie el propósito que Dios había puesto en su corazón. Cuando empezó a trabajar, lo hizo por la noche. Esto me llamaba la atención y yo lo anotaba. ¿Por qué? Porque me demostraba que Nehemías estaba capacitado. Es verdad que pidió la capacitación y esto es importante. Es importante que podamos, antes de poder alcanzar nuestro propósito, ver si tenemos la capacitación. Había 3 cosas que Nehemías tuvo o 3 cualidades que tuvo en él para poder alcanzar ese propósito particular. Lo primero que surgió fue la necesidad de que el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Lo segundo era, ¿qué era lo segundo? Que tenía contacto y presencia con el rey.
De hecho, dice el capítulo 2, versículo 5, que era su mano derecha, era el copero. Por lo tanto, tenía la necesidad. Número 2, tenía el contacto y la presencia con el rey. Y número 3, tenía poder. ¿Por qué tenía poder? Porque al tener contacto y ser amigo del rey, pudo pedir el poder para poder realizar ese viaje. Árboles, permisos, animales para desplazarse. Si éste no tiene contacto y presencia con el rey, obviamente no puede alcanzar el poder que le da para alcanzar su propósito particular, que no era otro que reedificar Jerusalén. Por lo tanto, querida Iglesia del Señor, a veces tenemos la necesidad y a veces visualizamos el propósito, pero hay algo que nos falta, que es el contacto y la presencia del Señor, y es que nadie culminará con éxito su labor particular si antes no tiene contacto y presencia del Señor. ¿Por qué? Porque sin contacto y presencia del Señor no podrás adquirir el poder que proviene del Señor. Por lo tanto, la necesidad es importante, pero más importante es que tengas contacto o presencia con el Señor para luego poder pedirle el poder que te capacitará para poder culminar con éxito. Y él tenía la presencia y por lo tanto pidió el poder para poder viajar y poder levantar Jerusalén. Pero cuando pide el poder, él no se siente un hombre sobrevalorado ni demuestra sus valores al llegar, sino que dice que llega por la noche, que observa durante 3 días y cuando empieza a trabajar, trabaja por la noche. Oh, gloria a Dios. Eso me hace ver de Nehemías que era paciente y prudente. Y si hay algo que nos está faltando, querida Iglesia del Señor, en medio de nuestra obra, son hombres y mujeres prudentes y pacientes. Sí, prudentes y pacientes, porque somos muy imprudentes a querer demostrar lo que tenemos, porque somos muy imprudentes a querer demostrar nuestras capacitaciones, somos muy imprudentes, somos muy prontos a mostrar nuestras capacidades. Somos muy impacientes y queremos demostrar rápidamente lo que tenemos, queremos darnos a ver rápidamente, queremos que el pueblo se entere de algún trabajo que estamos realizando en favor de la Iglesia, olvidando que en el reino del Señor se trabaja de diferente manera. Ya sabéis, en el reino de Dios se trabaja alargando la mano derecha pero escondiendo la izquierda, es decir, dando tu limosna con la mano derecha y escondiendo la izquierda para que otros no lo vean, pero que Dios, que sí lo ve en el secreto, te pueda recompensar en público. Pero trabajamos a nuestra manera. Trabajamos de una manera impaciente e imprudente, mostrando nuestras capacidades sin guardar el tiempo prudencial. Sin embargo, Nehemías demostró paciencia y demostró prudencia. Es verdad que era el más grande de aquellos tiempos en Jerusalén. Tenía las cartas firmadas por el rey, tenía árboles, tenía caballos, tenía jinetes, tenía ropaje real porque pertenecía a mano derecha del rey. Por lo tanto, yo me lo imagino como un hombre vestido de ropajes reales, venía de palacio. Sin embargo, está 3 días investigando y cuando empieza a trabajar por la noche. Eso me demuestra que fue un hombre paciente y prudente. Paciente porque dice la Escritura que no contó nada de lo que Dios había puesto en su corazón, sino que más adelante contó lo que Dios había puesto en él, pero a los primeros días no lo contó. Y es que cuando Dios pone en tu corazón un sueño, una meta, un trabajo, a veces tienes que dejar que ese propósito o ese trabajo que Dios ha puesto en tu corazón se geste y no lo deja a luz con tiempo o a destiempo. ¿Saben por qué? Porque un niño prematuro siempre lo tiene más difícil para sobrevivir. Sin embargo, cuando un niño ha cumplido sus 9 meses en el estómago de la madre, tiene más capacidad para desarrollarse y a veces nuestros propósitos se están rompiendo en mitad de nuestro peregrinar cristiano porque somos muy impacientes, no dejamos que se geste con oración, no dejamos que se geste con ayuno y somos muy impacientes e imprudentes y lanzamos rápidamente nuestras capacidades, nuestros propósitos, nuestros sueños los vamos contando a doquier y eso hace que el niño prematuro se muera porque ya sabéis que un niño prematuro siempre lo tendrá más difícil para sobrevivir. Ojalá Dios levante hombres con prudencia y con paciencia como Nehemías, capaces de trabajar en la noche aunque otros no te vean y de no mostrar nuestras capacidades hasta que Dios no nos diga lo contrario. No cuentes los secretos de Dios para tu vida al extiempo, porque lo mismo que Dios tiene para ti bendición, una bendición expuesta a destiempo se puede convertir en una maldición. Pero querida Iglesia del Señor, él fue maduro,
él fue maduro, él fue un hombre con compromiso, pero también fue un hombre con esfuerzo. ¿Saben qué es esfuerzo? Esfuerzo es equivalente a constancia, empleo desmedido, superiores a los normales, para conseguir un fin determinado. También implica el esfuerzo fatiga. ¿Saben que Josué también fue esforzado? ¿Sabe que Josué también fue forzado a poder trabajar en el propósito particular que Dios tenía con él, que era llevar al pueblo de Dios hacia la nueva Canaán? Pero claro, implicaba esfuerzo, implicaba el coger el cargo de Moisés, que había quedado en listón alto. Y es que a veces nos falta esfuerzo, nos falta el poder desgastarnos por la obra de Dios, nos falta el poder trabajar en la obra de Dios con fatiga. Quizás queremos hacer el trabajo a medias y sin fatigarnos mucho y sin perder mucho de lo nuestro. Pero dice la Escritura que Nehemías trabajaba con el pueblo de día y de noche y de día y de noche. Y eso, ¿sabe cómo lo llamo? Yo lo llamo esfuerzo. Y necesitamos hombres que se esfuercen por la obra de Dios. Necesitamos hombres que se esfuercen por trabajar en la obra del Señor. Sin esfuerzo no hay éxito. La sensibilidad es importante, el compromiso es importante, pero a ese compromiso tendremos que añadirle el esfuerzo de fatigarnos por la obra del Señor. Dice que trabajaban de día y de noche, y además de esto, dice que se pusieron por familias y fueron edificando cada uno donde les tocaba. Dice que, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 2, que, por ejemplo, la familia de Zacar se pusieron junto a los hijos de Enri, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron, se levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, junto a ellos restauró la familia de Meromet, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulín, hijo de Berequías, hijo de Besabel. Se dan cuenta, los va mencionando por familias, pero hay algo que me llama la atención y que así me lo imagino yo, que cada uno cogió el trabajo que mejor hacía. Es decir, si había familias que se dedicaban a la edificación de la piedra y que trabajaban mejor la piedra, se ponían a edificar las murallas. Pero quizás había familias que se dedicaban a preparar puertas porque eran carpinteros. Cada uno tenía su trabajo, cada uno tenía su labor. Otros se dedicaban quizás a los cerrojos porque se dedicaban más a la herrería que a la carpintería. Pero lo que me llama la atención de estas familias es que cada una se ponían en su lugar y cada uno trabajaba en la labor que mejor sabían hacer. Y es que, querida Iglesia del Señor, lo más importante para que la obra del Señor siga hacia adelante es que cada uno estemos en el lugar que Dios nos ha puesto y que trabajemos sin mirar el trabajo de otros y criticarlo. Porque si hay algo que está ocurriendo en la Iglesia del Señor es que solemos visualizar el trabajo de los demás y lo que conseguimos con visualizar el trabajo de los demás es que el nuestro no se haga. Y no es tiempo de visualizar el trabajo de los demás, es tiempo de que tú hagas tu trabajo y que no critiques el trabajo de los demás, sino que te pongas manos a las obras y que con esfuerzo puedas levantar o que puedas restaurar la parte que te corresponde. Porque hay personas que han dejado de restaurar y hay otras que se ven tan grandes que no se atreven, o que no se atreven no, sino que no quieren restaurar porque se ven tan grandes que siempre están mandando a otros. Dice el versículo 5, y inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. ¿Se dan cuenta? Había algunos que se veían tan grandes que no se prestaron en ayudar en la obra del Señor. Y hay muchos, perdón, hay muchos que se ven tan grandes en la obra del Señor que creen que ellos no son los que tienen que ponerse manos a la obra, que creen que ellos no son tan grandes que no se tienen que remangar, ni que tienen que mostrar esfuerzo. Déjenme decirle que aquellas personas que no se esfuercen ni se fatiguen por la obra de Dios, nunca, jamás culminarán con éxito esa labor particular que Dios tiene para con nosotros. Sensibilidad en el corazón, número 1, compromiso, número 2, esfuerzo, número 3. Estos 3 ingredientes no podrán faltar en nuestro peregrinar cristiano
para poder así culminar con éxito la labor que Dios tiene para con nosotros. Hay otra cosa que he anotado por aquí, y es que dice que había enemigos como Sanbalá que se levantaban para que la muralla no fuera levantada. Y es que aunque estos tres ingredientes estén en tu vida, tendrás que contar con que el enemigo siempre estará ahí a la acecha para que no levantes lo que Dios quiere levantar y para que no alcances ese propósito particular que Dios tiene contigo. Pero mira, hacían algo ellos. Como tenían que, porque claro, Sanbalás lo que quería que él intentaba que en un descuido donde ellos se descuidaran, poder pues derrumbar lo que edificaban y así nunca pudieran conseguir la reedificación con éxito. Entonces hicieron algo, pusieron guardias por la noche, por familias, y a la misma vez que velaban y guardaban, no paraban de trabajar. Dice la escritura exactamente, dice, y una mano la tenían en la espada para defender por si venía el enemigo, y otra mano la tenían en la obra reedificando. Una en la espada y otra en la obra del Señor. Una en la espada y otra sin dejar de trabajar. Y me decía Dios algo, no podemos dejar que el enemigo destruya lo que reedificamos. No podemos dejar que el enemigo, los 3 o 4 ladrillos que vamos levantando en un empujón, nos lo deje caer. ¿Saben por qué lo que levantamos Satanás lo desplaza con facilidad? Porque no tenemos una mano trabajando y otra en la espada. Es decir, una mano se trabaja y otra la tenían en la espada. Si no hay palabra del Señor, que es la espada de doble filo en nuestros corazones, posiblemente lo que reedificamos tarda poco Satanás en destruirlo. Es verdad que la iglesia es buena, que los movimientos son buenos, que todo esto nos ayuda a reedificar, que el orar juntos, que el ir a los ayunos, que el conectarnos al conquistando corazones, todo esto nos ayuda a reedificar. Pero si verdaderamente quieres que se mantenga lo reedificado y Satanás no te lo tire, tendrás que agregarle, ponerle otra mano en la espada de la palabra, que es indagar en la lectura, que es escuadriñar, que es empaparte de la palabra del Señor en intimidad y cuando nadie te ve. Si una mano está trabajando y otra está en la espada de la palabra, reedificarás y Satanás no caerá nunca lo levantado por ti y podrás culminar con éxito lo que Dios tiene para ti. Esto es, hermano, lo que yo tenía en esta noche. No quiero alargarlo más porque creo que la palabra ha sido clara, concisa y creo que se ha entendido. Sensibilidad en el corazón, número 1. Compromiso, número 2. Y esfuerzo, número 3. Estos 3 ingredientes hicieron de que Nehemías pudiera culminar con éxito la labor particular que Dios tenía con él, que era reedificar Jerusalén. Antes, sin olvidar la regla de oro, que es puntualizar en nuestros llamados generales para así poder lograr alcanzar el llamado individual. Gracias en esta noche le doy a Dios porque creo que Dios ha estado con nosotros y hasta aquí Dios ha hablado. Si hablo yo más es hablar solo y eso es peligroso. Por lo tanto, hasta aquí Dios me ha acompañado. Creo que ha sido una noche de bendición. Un abrazo, Juan, a los hermanos y a las familias que me han estado escuchando. Gracias por poder estar en esta noche aquí y agradezco a Dios porque sé que Dios ha hablado. No te rindas, añade estos 3 ingredientes. Hay un propósito particular para ti. Tienes un diseño particular y exclusivo. Tienes unas medidas especiales y en esas medidas especiales que podrás visualizar ese propósito particular. Dios te bendiga, un abrazo a todos en el nombre de Jesús.